Bien, buenas tardes. Como economista hablaré, entre otras cosas, de incentivos, los incentivos que moldean las conductas. Me corresponde hablar a esta hora. Yo sé que el incentivo dominante en este momento en la sala seguramente será el de ir a comer. Les pediría entonces algo de paciencia para frenar ese impulso, aunque probablemente yo me hubiera ido. En todo caso, quisiera hablar no tanto de los incentivos y los problemas institucionales, no veo aún la presentación, no tanto de las empresas estatales, sino más bien de las empresas de propiedad social. La razón es que la discusión sobre los problemas institucionales y de incentivos que enfrentan las empresas estatales es una discusión muy vieja. Venezuela tiene una experiencia muy larga en materia de empresas estatales y he preferido entonces más bien centrarme en algo que es nuevo, que es esta especie de animal extraño, no solamente para ustedes como abogados, también para nosotros los economistas, este animal extraño llamado la propiedad social y las empresas de propiedad social. Aún así, muchas de las cosas que afirmaré sobre las empresas de propiedad social son igualmente aplicables a las empresas estatales ya más tradicionales. Quisiera hacer dos comentarios introductorios antes de entrar rápidamente en materia. La primera es que yo tengo ya unos cuantos meses, casi un año, hablando sobre el socialismo del siglo XXI en diversos auditorios. Y me ha sorprendido una y otra vez cómo hasta ahora no existe una comprensión cabal del proyecto político llamado socialismo del siglo XXI. Muchos, por negación, quizás por no tener la información completa, siguen pensando que este es un gobierno que viene actuando de manera un poco desordenada, disparatada, pero que no existe realmente un programa político sistemático. Eso puede haber sido cierto hace unos cuantos años, pero si uno se pone a revisar no solo las acciones de este gobierno, sino también las cosas que viene diciendo ellos, algunos de sus mentores intelectuales, uno ya puede concluir que al menos hace unos 5 años existe un programa político llamado Socialismo del siglo XXI, un programa sistemático, un programa integral. Otra cosa es que resulte viable, pero el programa existe y viene siendo implementado de manera progresiva. ¿En qué se diferencia este socialismo del siglo XXI del llamado socialismo tradicional? En varias cosas, pero al menos dos quiero comentar. La primera es que el socialismo del siglo XXI pretende aprender de la experiencia del siglo XX. De ahí entonces, por supuesto, la denominación del siglo XXI. Una de las cosas en las que estaría aprendiendo este nuevo socialismo es que el socialismo tradicional, el llamado socialismo real, que predominó durante mucho tiempo, por ejemplo, en la Unión Soviética, incurrió en el error, comentado ayer por algún ponente, de confundir la propiedad estatal con la propiedad social o la propiedad colectiva. Para este socialismo del siglo XXI no sería equivalente una empresa estatal de una empresa de propiedad social. Esa distinción para ellos es importante, de ahí entonces que existe una ley de propiedad social que intenta ya prefigurar cómo funcionaría ese nuevo modelo productivo basado en ese nuevo concepto. Ellos intentan entonces aprender y tomar distancia del llamado socialismo burocrático que predominó, insisto, en el siglo XX. Una segunda observación que quiero hacer es que este socialismo del siglo XXI, a diferencia del socialismo del siglo XX, está siendo implementado de manera progresiva, entre otras cosas porque hay cierta conciencia que habría resistencias, tanto nacionales como internacionales, para implementar un socialismo tal como explicaré en particular en materia económica. Luego entonces el gobierno viene actuando, yo creo que muy inteligentemente, en crear sistemas paralelos. Por ejemplo, no se destruye el sistema de salud tradicional, se crea un sistema paralelo, se me da el nombre en este momento, Barrio Adentro. No se destruye la Fuerza Armada tradicional, se crea una milicia nacional bolivariana que depende directamente del presidente. No se destruyen las figuras de gobernadores, alcaldes, sino que se van creando nuevas autoridades regionales. De igual forma, no desaparece la propiedad privada de la noche a la mañana, sino que se va fortaleciendo progresivamente la propiedad estatal por una parte y esta nueva propiedad colectiva. Luego entonces yo creo que entender
que el proyecto existe, que viene siendo implementado de manera paulatina, progresiva, es fundamental. Eso, si uno está convencido de esa premisa, eso ubicaría en una perspectiva muy diferente algunas de las presentaciones excelentes que he escuchado. Porque, a mi juicio, estamos incurriendo en un error de quedarnos solo en la crítica, me refiero a este evento, ¿no? Que por otra parte me ha parecido excelente, he aprendido mucho como economista de lo que he escuchado, pero creo que hay un error general, y es que estamos evaluando a estas leyes, las expropiaciones, desde nuestra perspectiva, desde la lógica del Estado liberal burgués, para usar los términos que utiliza el socialismo del siglo XXI. Mi convicción en este momento es que estamos frente a una revolución, y eso es un mensaje que quiero transmitirle con mucha franqueza. Estamos frente a una revolución que está construyendo su propia institucionalidad. A ellos poco le importa, y he tenido la oportunidad de conversar con algunos de estos, algunos personajes vinculados al socialismo del siglo XXI, a ellos poco le importa lo que pueda decir un abogado desde la perspectiva del Estado liberal burgués. Ellos están dándole forma a un nuevo Estado, que en ese proceso, además, se llevarán seguramente algunos derechos liberales por delante, tampoco le importa mucho, porque como buena revolución está inmersa en un proceso de lucha de clases. Si ustedes se leen, por ejemplo, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que ya existe hace 2 años, ustedes verán claramente, está dicho explícitamente, cómo este gobierno irá sustituyendo progresivamente la propiedad privada por la propiedad estatal y colectiva. Está dicho, está escrito, aunque a veces no nos convenzamos todavía de que eso es así. Si ustedes ven con detalle la propuesta de reforma constitucional, ven cómo está ahí ya esbozado el socialismo del siglo XXI. Son entonces observaciones que quiero hacer porque creo que estamos realmente, como sociedad, como parte de esa minoría que describió Christiansen, estamos realmente metidos en un problema importante. Yo formo parte de Liderazgo Visión, desde ahí venimos promoviendo junto con CEDICE una campaña de promoción y defensa de la propiedad privada. Y aprovecho para los interesados, luego podemos conversar, es una manera pues, de hacer algo al respecto que trasciende ya lo estrictamente económico o lo jurídico y tiene que ver más con la acción ciudadana. Entrando en materia, yo quisiera rápidamente analizar el funcionamiento de una empresa de propiedad social, de acuerdo a los términos que venimos conociendo en los anteproyectos de ley. Para ello quisiera usar una metodología aproximadamente similar a lo que usamos los economistas, pensar en términos de actores. En este caso diferencio solo 4, por razones de tiempo no puedo hacer algo mucho más complejo. Diferencio al gobierno como actor, a las comunas u otros colectivos organizados, a los trabajadores y a los consumidores, por una parte. Y por la otra parte intento explicar cómo la interacción entre estos distintos actores varía dependiendo de los temas que podamos tratar de entender. Uno es propiamente el de la propiedad social, el otro se refiere a las garantías, a las ganancias y pérdidas que puede obtener una empresa de propiedad social, el tercero a la dinámica, salarios y empleos, y el último a las decisiones de fijación de precios y establecimiento de metas de producción. Luego entonces lo que voy a hacer es aplicar cada uno de estos, voy a aplicar la interacción de estos actores a cada uno de los temas que he comentado. Simplemente comento que desde el punto de vista económico, para los economistas, todos los actores nos movemos finalmente por intereses. Estamos buscando satisfacer ciertos incentivos. Estos intereses no son necesariamente materiales, pueden ser estrictamente materiales económicos, también pueden ser intereses de tipo político. En todo caso, son los intereses los que están fundamentalmente definiendo la manera en que nos comportamos, de manera individual y de manera colectiva. Desde luego, existen distintas interpretaciones de la realidad, no quiere decir entonces que todos reaccionemos de igual manera ante similares incentivos, porque cada uno de nosotros, digamos, tiene un conjunto de interpretaciones que constituyen modelos mentales que pueden ser muy distintos. Alguien que esté imbuido ideológicamente al socialismo del siglo XXI seguramente reaccionará de manera muy diferente a alguien que defiende, que promueve la libertad. Ante los mismos incentivos, las conductas podrán ser entonces diferentes.